La mujer me miró a los ojos con una cara de terror brutal, mirándome y decía que no entendía nada, que por qué tenía que suceder esto. Y yo le dije, cariño, no lo sé. Este colegio de médicos que me toca los cojones, lo digo así, diciendo que la violencia obstétrica no existe, pero ¿de qué van, tío? Y la ginecóloga tuvo el santo coño de decirle a la mujer que empujaba fatal. ¿Cómo eres tan mala persona de utilizar algo tan importante para una mujer que te ha dicho que viene cagada de miedo? Porque a su día le pasó eso con su bebé y tú utilizas eso para que empuje mejor. Eres una cabrona. ¿Por qué he tardado tanto en contestar después de que el colegio de médicos negara la violencia obstétrica a principios de esta semana? Porque esas palabras también causan mucho dolor en mí. Y hoy voy a contar una historia. Voy a contar una historia donde hay dolor, donde me desnudo con parte de mi experiencia de vida. Y quería contar unas cosas, quería hacerlo bien. Entonces estos días he estado reflexionando mucho, he estado pensando en cómo hacerlo y creo que esta es la mejor forma en comunicar al mundo mi experiencia con la violencia obstétrica. ¿Qué sentía yo antes de volver a España? Pues yo cuando estaba en Inglaterra, yo escuchaba cómo funcionaban las cosas en España, porque conocía matronas, conocía enfermeras que estaban haciendo la residencia y me contaban cosas. También me acuerdo que del hospital La Maternidad de Barcelona vino a hacer una rotación externa una matrona de España. Yo me acuerdo que la bombardeaba preguntas porque tenía mucho interés, ¿no?, de las cosas de España, porque al final yo quería terminar trabajando aquí. Y claro, yo ya sabía de la violencia obstétrica, no podía entender cómo ocurrían esas cosas, ¿no? Y yo ya con mi personalidad sabía que iba a ser un motor de cambio, porque yo sabía que no iba a poder callarme ante ciertas situaciones. Aún así tenía miedo, porque aunque sea una persona que no me pueda callar, evito el conflicto, no quiero conflictos, no quiero historias, porque al final son historias que suceden en tu ámbito de trabajo con ciertos profesionales. Entonces yo, sinceramente, antes de volver pensé que la mejor manera de hacer las cosas no era entrando en conflicto y diciendo cómo tenían que hacerse las cosas con ciertas personas. Yo encontré mi mejor manera en la imitación. ¿Qué quiero decir con esto? Yo iba a intentar, e intento, porque al final esta es mi realidad, intento que las personas vean cómo se pueden hacer las cosas, que se pueden hacer las cosas de otra manera y que los bebés siguen naciendo y que las mujeres pueden tener experiencias positivas con su proceso de parto, con su puerperio, con su embarazo, tratándolas bien y dándoles su tiempo y su espacio. Y todo basado, por supuesto, en la evidencia más actualizada. Yo siempre digo que lo que diga yo no tiene ningún valor, que simplemente las matronas somos facilitadoras de esa información y de esos conocimientos, pero que la realidad viene de todos esos resultados de la evidencia científica. ¿Qué sentía yo con los hospitales que tenía en mi área en los que yo podía trabajar como matrón? Pues yo cuando volví me interesaba mucho sobre todo con eso, ¿no? Y al final lo que intenté hacer era preguntar, ¿no?, a matronas que conocía, a matronas que iba conociendo en mi camino, ¿no?, a mi vuelta, y les preguntaba en cada uno de los hospitales cómo se trabajaba y yo les explicaba pues dónde me había formado, qué había aprendido, cuál era mi visión sobre el proceso. Entonces la mayoría de matronas coincidían en una cosa, y era que había un hospital en la región de Murcia, y lo voy a nombrar sin problema, que es el Hospital Virgen de la Risaca, donde me decían que era un hospital más complicado porque había muchísimo trabajo, había mucha carga de trabajo, había mucha gente trabajando y había mucha intervención. Entonces en muchas ocasiones pues no se podía trabajar de la manera que se quería, también porque era un hospital de referencia y donde acudían muchísimas mujeres de muchos otros hospitales porque a lo mejor tenían una UCI neonatal más avanzada o porque tenían esas mujeres una patología o un embarazo más complicado. Yo le cogí bastante miedo y durante muchísimo tiempo tomé la decisión de ese hospital no ir a trabajar y directamente cuando me llamaban para ir pues yo rechazaba el contrato o directamente en alguna ocasión también me cerré el área, ¿no? Pero llegó un momento que también reflexionando conmigo mismo pensé, vale, Emilio, todas estas experiencias son las que otras matronas te están contando,
pero tú tienes que vivir tu experiencia para poder opinar. Entonces yo creí hacia mí que lo correcto y lo justo sería vivir mi propia experiencia para poder hablar sobre ello, porque a lo mejor luego no era tan malo como esas personas decían, era mejor, a lo mejor se podían hacer más cosas, a lo mejor podíamos cambiar cosas desde dentro. Y por eso me acuerdo que llegó ese día la llamada, me ofrecieron el contrato y dije, venga, vamos a por ello. Aunque yo pensaba que iba a ser un contrato cortito, de un par de meses, pues la cosa se alargó durante mucho tiempo. Y es aquí donde empieza mi historia, de verdad. ¿Cómo fue mi primera guardia? ¿Y qué ocurrió en el primer parto que yo observé en este hospital? Pues yo ese día estaba cuidando a una mujer, de hecho solo estaba cuidando a esa mujer en ese momento. Y todo estaba bien, todo estaba tranquilo, la mujer estaba tranquila, estaba cambiando la posición, la verdad que estaba muy conectada con ella misma, con su proceso, y la verdad que realmente lo disfruté porque dije, wow, y fíjate que estoy empezando aquí. También toda esa carga emocional de comentarios que yo había escuchado de otras matronas, ¿no? Y decir, wow, pues mira, esto como que no parece tan mal, yo estaba ahí en mi salsa, ¿no? Como digo yo, con ella, en silencio, con las luces tenues, porque al final es como yo entiendo el proceso, con mi voz tranquila. Y nada, pues la verdad es que todo progresaba muy, muy tranquilo y muy bien. Y nada, llegó un momento del expulsivo en el que la mujer me dijo que tenía ganas de empujar. Y yo pues salí a llamar a la auxiliar que estaba asignada conmigo, simplemente para que estuviera allí presente y que preparara las cositas, ¿no? Entonces nada, yo salí de la habitación, me acerqué a ella, le dije, oye cariño, que esta mujer que estamos cuidando y tal, que ya va a parir, digo, para que te vengas cuando quieras, ¿no? Y de hecho es que yo ya le veía los pelitos en la cabecita del bebé. Y nada, estaba ahí como preparando cosas y de repente cuando ella entró, encendió las luces eléctricas, gritó a llamar a la celadora y sin darme cuenta, porque al final me quedé súper abrumado, directamente los celadores gritan parto en el hospital, ¿no? Que significa llamada de celadores, y viene el celador y le sube las piernas en litotomía a la mujer. Entonces, claro, partimos de la base que estamos viniendo de un proceso de dilatación muy tranquilo, donde todo está bien, donde a mí no me importa, y no sé por qué tengo que decir esto, no me importa cuidar a la mujer en cualquier posición, y que de repente entre gente a la habitación que no sé quién son, que no conozco, y que fuercen a poner a la mujer en litotomía, pues yo directamente, la verdad, sinceramente entré un poco en cólera, porque me sentí súper abrumado y también como que estaban controlando algo de lo que yo me siento responsable, cuidando a esa mujer, ¿no? Entonces, grité y mandé a todo el mundo fuera de la habitación. ¿Por qué? Porque yo no había llamado a nadie más que a la auxiliar que estaba conmigo. Todo el mundo se fue, volvió a apagar las luces, la mujer tuvo un parto súper bonito, al final se quedó como de lado, tumbada en la cama, no se quería levantar como estaba, desafortunadamente, pero bueno, no pasa absolutamente nada porque ella estaba súper cómoda. Y nada, luego pues ahí me di cuenta un poco del lugar en el que estaba, ¿no? Porque yo no estoy acostumbrado a esas cosas. Que se grite parto y que venga una celadora y ponga ya a la mujer en litotomía, para mí es una rutina habitual de la que yo no estoy acostumbrado, y ni siquiera se cuida a las mujeres de manera individual al hablar de cambio de posiciones, ¿no? Y de que elija a la mujer cómo quiere parir en cada momento. Entonces a mí esto me parece muy, muy importante, y me parece importante denunciarlo. ¿Por qué? Porque yo también me sentí violado en mi entorno de trabajo. Todo terminó y después de esto, o sea, yo salí a hablar con la celadora, por supuestísimo. Primero, a disculparme, porque yo me sentí súper abrumado y la verdad es que no supe más que reaccionar, porque era en ese momento, yo no quería que la mujer pariera en litotomía, no por nada, sino porque ella tampoco quería, ¿sabes? Si a lo mejor una mujer te pide que quiere parir en litotomía, pues nada, aunque no sea lo más fisiológico, lo más natural, pues si ella lo quiere hacer, pues que lo haga, ¿no? Pero es que no era el caso. Entonces yo le pedí disculpas a esta celadora por pegar un grito, ¿no? Y decirle que se fuera de la habitación. Y también le dije que lo sentía mucho, pero que no era mi manera de trabajar, y que yo no sabía quién había llamado, porque yo no la necesitaba absolutamente para nada. Pero bueno,
La reflexión de esto es que yo ahí en mi primer día me di cuenta ya el lugar donde entraba a trabajar. Bueno, aquí viene el grosso de la historia, porque aquí voy a contar muchas cosas y aquí me voy a desnudar completamente. Y voy a intentar no llorar, porque hay muchas cosas que realmente me duelen, ¿vale? Por mi manera de ser y porque vivo las cosas con mucha magia, ¿vale? Mira, durante todo mi trabajo, durante mi tiempo allí, tampoco quiero decir que fue absolutamente horrible, porque acompañé y conocí a matronas maravillosas, a ginecólogos y ginecólogas maravillosas, a matrones maravillosos, a mujeres maravillosas. Pero es verdad que pasaron ciertas cosas durante mi año trabajando ahí, que fueron súper dolorosas para mí y que han tenido un impacto en mí, ¿no? Entonces, os voy a contar varios sucesos y conflictos que yo he tenido en ese hospital. Y que creo que está bien ya hablar de esto, ¿no? Y también verbalizar un poco la violencia que sentimos los profesionales sanitarios al defender la violencia que sufren las mujeres. Lo siento. Y nada, mira, me acuerdo un día que estaba cuidando a una mujer en un embarazo de bajo riesgo y que era una mujer maravillosa, pues como todas. Y nada, ella presentó su plan de parto. Yo siempre digo cuando llega una mujer con el plan de parto que a mí me enamora, porque yo ya sé lo que ella me quiere contar y cómo quiere vivir su proceso, y yo sé cuidarla de esa manera, ¿no? Entonces me acuerdo que estaba con ella y estaba cambiando la posición, estaba de pie, estábamos charlando, estábamos respirando y todo era súper bonito y súper maravilloso. Y nada, por ejemplo en este hospital las matronas, cuando estamos trabajando, generalmente si hay mucho volumen de trabajo, pues lleva a 2 mujeres de parto, ¿no? Mínimo. Y me acuerdo que pues esta mujer con su plan de parto pues no quería, pues quería cosas normales, o sea, que es que yo lo que veo normal, que no te rompan la bolsa si todo está bien, que te dejen libertad de movimientos, que te dejen comer, que te dejen beber, que te dejen hacer lo que te dé la gana, básicamente, o sea, que es que no es ninguna locura. Y nada, yo había hablado de su plan de parto, ya me lo contó absolutamente todo, creamos un vínculo maravilloso y claro, ella pues es verdad que tenía un poquito de miedo a la hora de venir al hospital y claro, pues como yo sé que se tranquilizó un montón porque yo no iba a obligarla a hacer nada, ¿no? Entonces yo me fui un momento porque como estaba cuidando a una segunda mujer, me fui porque la verdad es que no recuerdo lo que tenía que hacer. Y cuando volví, vi a la mujer que estaba tumbada en la cama, que llevaba el gotero y le habían puesto oxitocina y le habían roto la bolsa, ¿no? Entonces entré y yo le dije, pero cariño, ¿pero qué ha pasado? Que no me he enterado, ¿no? Y me dijo, Emilio, es que ha venido el ginecólogo y me ha dicho que todo esto iba muy lento y que necesitaba todo esto y ha empezado todo este proceso, ¿no? Y yo la verdad que sinceramente sentí vergüenza, me sentí muy mal, no por nada, sino porque primero era una mujer que era un embarazo de bajo riesgo, una mujer sana, donde las matronas somos las personas competentes para cuidar a una mujer. Y sinceramente lo digo así de claro, ningún ginecólogo o ginecóloga tiene que entrar a una habitación de una mujer de la cual es un embarazo de bajo riesgo, ¿no? Y que no tiene epidural, que no lleva oxitocina, ni lleva absolutamente nada. Entonces esta persona entró y hizo todo esto. Pues bueno, yo sentí vergüenza hacia la mujer porque sentí que mi capacidad de cuidarla estaba por los suelos, como que yo no tenía ningún conocimiento y no sabía nada. Y la mujer estaba bien, el monitor estaba bien, todo estaba bien, estaba progresando bien. Y de hecho, que una mujer dilate 3 centímetros en 2 horas, está más que bien, está más que bien. Y lo sé porque le hizo el tacto también vaginal, ¿no? A la hora de romper la bolsa. Entonces no había una no progresión de parto. Yo entré en cólera y me fui de la habitación a hablar con mi supervisora y a buscar a ese ginecólogo para hablar con él. Y entonces pues entramos en un conflicto bastante acalorado porque yo sentí muchísima vergüenza de cómo sintió la mujer. ¿Por qué? Porque cuando yo entré a la habitación la mujer estaba llorando.
y yo sentí vergüenza porque sentí que le había fallado de alguna manera. Y para mí eso fue muy doloroso. Y eso es violencia. Eso es lo que quiero contar, que eso es violencia. Entonces yo escalé eso a mi supervisora y le pedí a mi supervisora que por favor viniera a hablar con la mujer para dar la cara y yo sentíme también arropado porque me sentía absolutamente solo ante estos cuidados. Porque yo discutí con ese ginecólogo ante esa situación y le dije que lo que había hecho que no estaba bien y que no estaba justificado. Y de hecho yo en la historia clínica de la mujer así lo escribí, que a mí nadie me preguntó absolutamente nada cuando era la persona que la estaba cuidando, que se entró a esa dilatación paritorio y se hizo lo que quiso bajo su criterio, que para mí fue un criterio erróneo. Entonces yo creo que cuando estamos trabajando en el hospital, o sea, lo más interesante siempre, si trabajamos en equipo, y no niego que las personas entren a ver a una mujer, pero si trabajamos en equipo es que nos pregunten a las personas que estamos cuidando cómo van, cómo se encuentran, qué sienten, qué quieren, todas estas cosas, porque estamos trabajando en equipo y no de manera unilateral. Pero esto fue lo que pasó. Voy a contar más cosas, tengo muchas cosas que contar, hasta contar cosas mucho más dolorosas que esto. Y me parece muy triste que las cosas que voy a contar son muy extremas, son violencia muy extrema y hasta en un momento yo, fíjate, que sentí que cuando no había libertad de movimiento o se hacían maniobras de cristal y hacían fondo, no es que lo normalizara, porque yo nunca lo hacía. He dicho la palabra fondo porque al menos aquí en Murcia, fíjate, cuando yo hablo en hipnoparto del uso de la palabra, en hipnoparto dice que cambiamos las palabras y debemos cambiar ciertas palabras que nos causan dolor o tienen connotaciones negativas para intentar eso, pues no sentir esa negatividad dentro de nuestra mente, ¿no? Y yo creo que con la maniobra de cristales está sucediendo lo mismo. Aquí en Murcia se llama fondo, por no llamarlo maniobra de cristales, ¿no? Que tiene una connotación muy negativa. Entonces las personas han encontrado esa manera de sugestionar las cosas, ¿no? Y de cambiar las palabras para que suene más bonita, pero no deja de ser lo mismo. Entonces, para la gente de la zona, o para gente que a lo mejor sea del sur, que me imagino que utilizan la misma palabra, yo no sé si en el norte de España o en otros países la utilizarán, pero hay otra nomenclatura que se llama fondo. Y esto quiero que la gente lo sepa, ¿vale? Porque si lo escuchan, que lo sepan reconocer. Pero bueno, ese no es el tema de hoy, quiero contar más cosas. Entonces, volviendo a más cosas que sucedieron. Lo que estaba diciendo es que ya cosas como la libertad de movimiento, que se pusiera la situación por rutina, no es que yo las viera bien, pero que ocurrían todos los días. Y eso era lo de menos. Entonces, imagínate que esas cosas que también, que no te permitan hacer esas cosas sean las de menos, pues qué cosas son las más graves, que son las que yo también viví. Voy a contar otra historia muy dolorosa. Y fue que era una mujer que yo no estaba cuidando, estaba apoyando a mi compañera, porque era una mujer pues, que tenía más o menos un parto complicado, era un parto medicalizado, tenía puesto el monitor, había muchas dudas sobre ese monitor, ¿no? Y yo creí en ese momento que mi compañera pues necesitaba apoyo y yo estaba con ella mano a mano, porque también yo no tenía mucho trabajo y estaba bastante libre, ¿no? Entonces fue una mujer que estaba cuidando y fíjate, la mujer nada más llegar contó una experiencia y contó la experiencia de su tía. Decía que venía con muchísimo miedo porque su tía en el mismo hospital hacía unos años había venido a parir y el bebé murió intraparto. ¿Qué sucedió? Lo que sucedió fue que también ese monitor estaba mal, desconozco la historia de su tía, pero le hicieron al bebé un pH. ¿Qué es un pH? Un pH es cuando se coge una muestra sanguínea de la calota fetal, de la cabecita del bebé mientras está dentro, para analizar los valores de oxígeno en el bebé y saber si hay tiempo todavía para esperar, para seguir con el proceso de parto o para tomar una decisión y terminarlo lo antes posible porque el bebé tenga alguna falta de oxígeno. No me voy a meter en los últimos estudios científicos sobre la validez y la información que dan los pH, porque este no es el tema del día, pero lo dejo ahí, ¿vale? Bueno, pues contó la historia de su tía. A ese bebé intraparto murió porque le hicieron un pH al bebé. Y esto es así, ¿no? Ella lo contó así. Le hicieron un pH al bebé y se ve que cortaron encima de una de las fontanelas y el bebé empezó a sangrar dentro y murió. Entonces imagínense cómo venía esta chica, que era la sobrina de esa mujer. Venía con muchísimo miedo,
Y ella quería evitar ese procedimiento a toda costa. Y yo la entendí. Por favor, yo hablaba con mi compañera y decía, pobrecita, el miedo que tiene que tener, digo, vamos a acompañarla bien, vamos a hacerla sentir segura, hacerla sentir tranquila. Pero bueno, estaba contando el caso y es que esta mujer y ese monitor tampoco estaba bien. Entonces, claro, yo no podía pensar lo que iba a ocurrir. Y yo lo único que le pedía a quien fuese, es decir, por favor, que salga todo bien y que vaya todo tranquilo y que no tengan que utilizar este procedimiento con ella porque va a ser muy doloroso para ella. Claro, pues el monitor no estaba bien y eso sucedió. Parece que las cosas en la vida pasan, ¿no? Hasta el punto que iban a hacer ese procedimiento y la mujer le dijo a la ginecóloga, por favor, digo, me pasó esto con mi tía, también le contó eso a la ginecóloga que la estaba cuidando, y dijo, por favor, este procedimiento lo quiero evitar a toda costa, ¿no? Y ¿sabéis lo que le dijo la ginecóloga? Que yo lo escuché, que eso fue lo más doloroso de todo. Pues la mujer ya estaba en una dilatación completa y estaba empujando, ¿no? Y la ginecóloga tuvo el santo coño de decirle a la mujer que empujaba fatal, que no empujaba bien, y que si no quería que le hiciera el mismo procedimiento que a su tía, que empujara mejor. Pues yo cuando escuché esto y salió, se lo dije a esa ginecóloga, que cómo era tan mala persona. ¿Cómo eres tan mala persona de utilizar algo tan importante para una mujer que te ha dicho que viene cagada de miedo? Porque a su tía le pasó eso con su bebé y tú utilizas eso para que empuje mejor. Eres una cabrona. Y te lo digo así. Y así se lo dije. Entonces, eso no es violencia, esas palabras. Joder, es que tela las cosas que tenemos que escuchar y las cosas que tenemos que vivir. Entonces, que luego que se haga este colegio de médicos que me toca los cojones, lo digo así, diciendo que la violencia obstétrica no existe. ¿Pero de qué van, tío? ¿De qué van? Y lo siento por mis palabras. Eso fue muy doloroso. Y voy a contar otra historia más. Que esta es ya la que culminó el que yo tomara la decisión de terminar en ese hospital, ¿no? Y fue una mujer, pues fue en abril de 2020, me acuerdo, porque fue cuando me despedí, ya no aguantaba más. Y fue una mujer que estaba cuidando, era su tercer bebé. Y nada, pues charlamos, venía también con muchísimo miedo, porque sus 2 partos anteriores fueron 2 partos instrumentados. Decía que para este parto y para este nacimiento de su bebé se había formado mucho más, se había informado mucho más. Ella pensaba que no se tomaron buenas decisiones en sus procesos anteriores. Y nada, o sea, llegamos, la mujer estaba súper conectada, no se puso la epidural, creo que hasta que tenía como unos 8 centímetros de dilatación. O sea, lo hizo maravillosamente bien. Y la armonía en la habitación con ella era súper bonita. Hablábamos muchísimo, entre contracción y contracción hablábamos muchísimo. Y yo sabía que las cosas iban a ir muy bien, porque lo sentía así, aunque me equivoqué por las acciones de otras personas, ¿no? Pero lo que yo sentía que ella estaba haciendo era maravilloso, era muy mágico, era precioso. Y de alguna manera, con sus palabras, yo sentía que la mujer se había informado mucho más porque ella se sentía con parte de culpa de que sus procesos anteriores no fueron respetados, también porque ella no venía bien informada. Pero la historia es que en este momento era muy distinta, muy distinta. Y yo sabía que iba a respetar todo lo que ella quisiera, pero sin ninguna duda. Y yo sabía que la mujer estaba buscando lo que nosotros llamamos un parto sanador. Es decir, voy a parir a este bebé de manera vaginal, sin ningún instrumento, ¿vale? Pues nada, el proceso de la dilatación fue maravilloso. Todo iba maravillosamente bien. Se puso su epidural con 8 centímetros, llegó a la dilatación completa también súper rápido, porque enseguida como que me dijo que tenía ganas de empujar. Yo creo que pasó 1 hora y media o así. O sea, sin ni siquiera mirarla, yo sabía que estaba en dilatación completa y tenía como sensación de empujo imparable. O sea, imparable. Yo estaba ahí con ella, hicimos revolución mexicano, hicimos muchas, no sé, fue muy bonito. De repente, y pasó así, ¿sabes? También súper inesperado para mí. De repente, el monitor que llevaba puesto, porque llevaba la epidural puesta, hizo una desaceleración. Una desaceleración no es una bradicardia, es un momento en el que el pulso cardíaco del bebé baja y sube. Y yo pensé, porque el bebé se había colocado, fue
prácticamente, nada, 30 segundos. Para mí algo muy fisiológico en un proceso expulsivo. De repente, entraron en la habitación al menos 4 o 5 personas ya con la ventosa en la mano. Y yo, o sea, me quedé súper asombrado porque... ¿Y yo qué está pasando? Directamente, ¿sabes qué? Directamente encendieron las luces, le subieron las piernas y yo les pregunté, ¿qué estáis haciendo? Dice, es que esto hay que terminarlo, ¿no? Y yo le pregunté, ¿por qué? Digo, porque ha hecho una desaceleración, el bebé está recuperado y está el monitor completamente bien, para mí está injustificado. Y yo se lo dije así claramente, está totalmente injustificado. Y sobre todo porque yo sentía, o sea, lo haría por cualquier mujer, está claro, pero es que esta mujer venía de 2 procesos de parto instrumentado y se había preparado y es que encima estaba todo bien. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer cosas injustificadas? No lo entendía. La mujer me miró a los ojos con una cara de terror brutal, mirándome y decía que no entendía nada, que por qué tenía que suceder esto. Y yo le dije, cariño, no lo sé. Es que no lo sabía. No entendía nada yo tampoco, porque para mí estaba todo bien. Y bueno, llamé a la supervisora de matrona, por supuestísimo, enseguida, pero estaba ocupada y estaba en otro sitio y le dije, por favor, ven ya, porque es que esto hay que solucionarlo en el momento. Pero llegó tarde, porque estaba lejos, ¿no? del paritorio, estaba en otro edificio. Y la mujer comenzó a gritar diciendo que ella no quería un parto instrumentado. Y ahí yo tuve los santos cojones, que solo lo he hecho una vez en mi vida, en enfrentarme tanto a ese equipo médico, enfrente a la mujer, y le dije a la mujer, cariño, si tú estás diciendo en voz alta que tú no quieres un parto instrumentado, teniendo en cuenta que el monitor está bien, y si no, pregúntaselo a ellos, que te lo digan, no te lo pueden hacer. Y si te lo hacen, esto se llama, yo dije así, se llama violencia obstétrica. Y lo dije con toda mi carne y con toda mi alma. Entonces, claro, imagínate esos ginecólogos cómo se quedaron. Ginecólogos y ginecólogas, porque había 4. Se quedaron alucinando. Como yo tenía los cojones de decir eso en voz alta. Pero es que es verdad, es que es cierto. Y no tengo duda, ¿sabes? Ante eso y ante los sucesos que yo he vivido. Y la mujer decía, pero es que no quiero que me lo hagan. Y yo, pero por favor, pues dilo, es que si tú lo dices no pueden hacerlo. Y al final, lo más doloroso para mí fue que la mujer se derrumbó. Y la mujer miró a su pareja con los ojos llorosos y le dijo, no me puedo creer que me esté ocurriendo otra vez lo mismo. Y a mí lo que más dolor me producía era que fuera injustificado. Y que cuando yo también les pregunté a los ginecólogos, ¿corre el bebé peligro? Para que contestaran, me dijeron que en principio no, pero que no sabían lo que podía pasar después. Y diciendo, pero si solo ha tenido una desaceleración, ¿cómo puedes decir eso? Y todo este conflicto lo tuve yo de manera tan desagradable enfrente de la mujer. La mujer se derrumbó, se puso a llorar y me dijo, Emilio, es lo que hay. Y yo lo único que supe hacer fue darle la mano y decirle, cariño, pues nada, estoy contigo. El bebé nació, hicimos piel con piel, terminamos, se fue todo el mundo y cuando salí me eché a llorar. Hablé con mi supervisora y dije, me voy, ya no puedo más. No puedo ver estas cosas, no puedo vivir estas cosas más porque mi ética no me lo permite. Y tenía que volver a trabajar por la noche y le dije, no contas conmigo porque yo aquí ya no vengo más, jamás. Y lo dije así, jamás. Prefiero trabajar de otra cosa. Pero yo como matrón, en el Hospital Virgen de la Risaca, jamás voy a volver a trabajar. Porque esta es mi historia, y esta es mi realidad, y este es mi dolor. Y no quiero más eso para mí, para mi salud mental. Y entonces que yo veo estas declaraciones del Colegio de Médicos, también me duelen, porque yo he visto esa violencia. ¿Qué intenté para cambiar las cosas?
Pues tuve yo muchos momentos de bajón, ¿no? De sentir muchas cosas. Pero en varias ocasiones me senté con la supervisora de paritorio y con el jefe de servicio para intentar actualizar el protocolo, al menos de bajo riesgo, para que las matronas tuviéramos más poder y más tranquilidad para cuidar al menos a las mujeres de bajo riesgo de una manera más autónoma, porque para eso somos las personas más sabias, más competentes de esas personas, ¿no? De esas mujeres sanas. Y aunque luego también estemos cuidando a las mujeres en otros procesos y en otro tipo de partos, y a mujeres también que están etiquetadas de alto riesgo, nosotros somos las personas competentes y más sabias para cuidar a las mujeres de bajo riesgo. Entonces ahí vi yo el buen inicio para intentar un poco coger ese camino. ¿Y a qué me enfrenté? Pues me enfrenté al equipo médico, en el que nadie me apoyaba. La supervisora de matronas, por supuesto que sí, pero yo me senté con ellos a contarle toda mi experiencia, a contarle todas estas historias que estoy contando aquí hoy. Ellos las saben perfectamente porque yo no me he callado. Aún así, cuando intentaba actualizar de mi tiempo altruista, ¿para qué? Para intentar que ese entorno de trabajo para mí, para mis compañeras matronas, fuera muchísimo mejor. Pero ¿qué me encontré? Que no tenía ningún apoyo. El jefe de servicio pues no me daba ningún apoyo para actualizar ese protocolo. Y el protocolo yo quería actualizarlo con matronas, con pediatras, con auxiliares, con ginecólogos y con todo el mundo, para que todo el mundo entendiera el proceso de la misma forma, basado en la evidencia más actual. O sea, no desde mi invención. Pero me encontré básicamente una oposición a que eso sucediera. Entonces yo tuve varias reuniones sobre esto y nada, o sea, no pude avanzar, no me dejaron. Entonces me sentí como bastante atado de mano. ¿Me afectó a mi salud mental trabajar en este sitio? Pues claro que sí, claro que me afectó. Y es cierto, cuando pasaban ciertas cosas, tenía ciertos conflictos con ciertos ginecólogos, ginecólogas en el hospital, yo en alguna ocasión pensé en darme la baja, incluso por depresión, porque llegaba el día que yo tenía una guardia y no quería ir, por lo que me gusta mi trabajo. O sea, no quería ir, porque no sabía a lo que me iba a enfrentar. Y con esto no quiero decir que siempre fue horrible. Había guardias y noches y días maravillosos. Y a veces pasaba algún mes y no tenía ningún conflicto, no pasaba absolutamente nada con las mujeres que yo cuidaba. Pero había otras etapas que parecía que todo se juntaba y me abrumaba tanto que no podía, ¿no? Y claro que me afectó a la salud mental. E incluso, fíjate, lo que llegué a pensar. Llegué a pensar tristemente, en algún momento, que cada mujer luchara por lo suyo. Es muy triste. Muy triste que yo piense esto. ¿Por qué? Porque al final es tu entorno de trabajo y en un entorno de trabajo tú quieres estar bien, quieres llevarte bien con la gente, quieres reírte, quieres pasártelo bien, quieres disfrutar y no quieres tener conflictos. No quieres cruzarte con personas en el camino y que te miren mal, o personas que vengan a buscarte para generar conflictos, o personas que pues están hablando de ti. O sea, no te apetece esto en un entorno de trabajo. Entonces llegué a pensar que cada una de las mujeres luchara por su parto. Que está claro que hay que hacerlo así, pero también entiendo el proceso para que cambien las cosas, que sobre todo las matronas, las ginecólogas, que sabemos que esto existe, que luchemos dentro del sistema para que esto cambie y que cambie ya. ¿Sufrí bullying? Pues yo creo que sí sufrí bullying, porque en muchas ocasiones había ginecólogos, ginecólogas sobre todo que ya no me podían ver. Yo sé que algunos pues me obviaban y no se querían meter conmigo porque a lo mejor no querían algún conflicto, porque sabían perfectamente que yo no me iba a callar, o sea, porque mi ética no me lo permite. Pero hay otras personas que sí que se acercaban mucho. En ocasiones hablas con mi supervisora de matrona, que le tengo que dar las gracias públicamente. En ese momento era Carmen Ballesteros, en Murcia. Le tengo mucho amor y es una persona muy bonita porque me ha defendido mucho. Y de hecho es que llegaron a su oída, llegaron a hablar con ella muchas veces, incluso una vez llegó una ginecóloga a hablar con ella, a quejarse de mí, porque entró en la habitación y yo le estaba haciendo acupuntura a una mujer, cuando yo tengo formación de acupuntura en Inglaterra, pero la ginecóloga le dijo que eso no se podía hacer.
Y Carmen Ballesteros le dijo a la ginecóloga que si Emil lo hacía porque tenía formación y porque le había pedido consentimiento a la mujer, que eso es lo primero que yo hago, ¿no? Pedir consentimiento y si la mujer acepta, pues se hace, ¿no? Entonces vosotros no creéis que esto es buscarme todo el rato, a ver dónde puede estar mi fallo para quejarse de mí. Pues esto me ocurrió en muchas ocasiones y gracias a que yo tenía una supervisora maravillosa que me defendía hasta la saciedad, y lo sé, dar las gracias por eso y dar las gracias por defender también todo este evento y procedimiento, porque no me defendía a mí directamente, defendía al final a las mujeres, ¿no? Y a los conflictos que se puedan generar entre los profesionales sanitarios, que al final lo que provoca eso es más dolor para las mujeres. Necesitamos estar sanos dentro del sistema y necesitamos que las cosas cambien.